Dios te bendiga grande y poderosamente. Recibe estas palabras que Dios tiene para ti en esta hora. La Biblia dice en el libro de Santiago que tú tienes que tener fe y tienes que tener obra. Tú no puedes tener fe sin tener obra, no puedes tener obra si no tienes fe. Es tiempo de que tú trabajes en base a tu fe y que esa fe produzca obra. Tú no puedes tener fe y no tener obra. Y no puedes tener fe si no tienes obra. Tú tienes que empezar a accionarte. La Biblia está llena de ejemplos de personas que caminaron en base a la fe que tuvieron en el Señor. Yo le di una palabra a Abraham y en base a esa palabra él fue y caminó sin saber para dónde él iba. Él sencillamente, el Señor le dijo camina. El Señor no le dijo para dónde es que él tenía que ir. El Señor le dijo camina. Y es tiempo de nosotros de empezar a accionar y caminar en base a la palabra que Dios ha determinado para nuestra vida. Si Dios te ha prometido algo, empieza a trabajar para eso. Activa tu fe en base a lo que Dios ya te prometió para tu vida. Empieza a prepararte, estudia en base a lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo que vas a adorar o ser a cantar para Él, empieza a tomar clases, empieza a practicar, empieza a adorar. Si Dios te dijo algo, empieza a trabajar en base a eso. Créelo y empiezas a accionarte en cuanto a eso. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor le dijo a Moisés que sacara el pueblo. Él accionó su fe y él sacó el pueblo de Egipto. La Biblia nos dice que cuando llegaron ante el Mar Rojo, allí no salió el Mar Rojo por sí solo. Él tuvo que accionar su fe y poner el bastón, y allí fue cuando entonces, al él poner la vara, se abrieron el Mar Rojo. Él tuvo que accionar la fe en llegar allí. Él tuvo que accionar la fe en poner el bastón en el Mar Rojo y se abrió. Si él no pone la vara en el Mar Rojo, no se abre. La fe tiene que estar seguida de una acción. Tú no puedes decir que tienes fe si no tienes acciones, y tú no puedes tener acciones sin tener fe. Son dos cosas que van de la mano. Tú tienes que accionar tu fe y tú tienes que empezar a accionar tus acciones. Valga la redundancia. Tú tienes que cambiar en base a esas acciones. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Noé fabricó un arca en base a la palabra que Dios le había dicho. En aquel entonces no había lluvia. Si Noé no hubiese creado esa arca, no hubiese construido esa arca, toda aquella ciudad hubiese fallecido, los hijos hubiesen muerto, él hubiese muerto, pero él fue salvo por su fe, por la fe en que lo que Dios dijo se iba a cumplir, aun cuando nunca había habido lluvia. Es tiempo de que tú le creas a Dios, es tiempo de que tú camines en base a lo que Dios te ha dicho, y es tiempo que tú camines en cuanto a eso. Si no, nunca vas a ver un fruto aquí en el Evangelio. Dios te bendiga grande y poderosa.